Hola a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a esta nueva clase de nuestra cátedra libre, Visiones Críticas de Derechos Humanos. Hoy estaremos leyendo unas reflexiones importantes relacionadas al sistema de protección de derechos humanos. Hoy vamos a abordar uno de los temas más incómodos, pero necesarios en el estudio de los derechos humanos. Hablaremos de la falla sistémica de los derechos humanos universales. Universales los estaremos colocando entre comillas por una razón. Nuestra pregunta central será: ¿qué pasa cuando la herramienta que creamos para liberarnos contiene en su mismo diseño los mecanismos de nuestra propia exclusión? Lo invitamos entonces a cuestionar muchos de los elementos que usted conoce hasta ahora de derechos humanos. La historia oficial nos dice que en 1948, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se unió en un consenso para proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, ¿realmente fue así? La evidencia histórica nos muestra otra cosa. El proyecto de los derechos humanos, tal como fue codificado en la famosa Conferencia de San Francisco, es un producto fundamentalmente occidental. Se nutre de la filosofía de la Ilustración, del individualismo posesivo liberal y de la tradición del contrato social. Esto lo podemos observar en su estructura, que está centrada en todo individuo tiene derecho a, clave para comprender el núcleo individual de los derechos humanos universales. En este sentido, los derechos colectivos, como la autodeterminación de los pueblos o los derechos culturales, no son el eje central, y también lo vemos cuando se concibe al ser humano como un átomo aislado, un sujeto autónomo que entra en un contrato social con otros individuos para proteger sus derechos que le son inherentes. Evidentemente, en esta conferencia, las voces de Asia, África y el mundo islámico, además de la de los pueblos indígenas, no estuvieron presentes en la mesa de diseño. Fueron invitados a una fiesta cuyo menú ya estaba servido. Por eso, la pretensión de neutralidad y universalidad ahistórica es en sí misma la primera y más profunda falla. No es universalismo, es lo que los críticos llaman un universalismo particularista. La experiencia de un grupo particular, entiéndase, Europa y Occidente, elevada a la categoría de verdad universal para toda la humanidad. Y esto no es un error accidental, es el síntoma de una visión colonial continuada del mundo. Pero la crítica no se queda en la teoría, se materializa en una falla operativa, en una hipocresía estructural que vemos todos los días. El sistema que debería garantizar los derechos humanos falla de manera predecible y constante. Claramente existe un doble rasero obsceno cuando los países poderosos condenan con vehemencia las violaciones en los países que ellos consideran rivales o en los países pertenecientes al sur global, pero ignoran o justifican o incluso financian las mismas violaciones cuando las cometen sus aliados o ellos mismos. Piensen un momento en la venta de armas, también en el apoyo a regímenes autoritarios o en el trato inhumano a inmigrantes refugiados en las fronteras de Europa o Estados Unidos. También existe
una politización descarada. Los organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hoy son arenas geopolíticas. Las resoluciones y las condenas no son herramientas imparciales de justicia, sino instrumentos de presión económica y política. Quizás lo más importante que existe en este momento es la famosa impunidad estructural. El sistema carece de mecanismos de cumplimiento reales. Este mecanismo depende más bien de la voluntad de los mismos estados que violan los derechos humanos. No hay un gobierno mundial que los obligue a cumplir las resoluciones. Esto hace que las violaciones masivas, los genocidios, queden muy a menudo en la impunidad. Ejemplo de ello es la resolución histórica de la Asamblea General de la ONU el 10 de mayo, donde apoya abiertamente la candidatura de Palestina para ser un Estado miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas. ¿Y qué sucedió después? Estados Unidos votó en contra y otros poderosos se abstuvieron. En este sentido, lejos de su idealizado papel emancipador, el sistema evidencia contradicciones tan profundas que lo convierten con frecuencia en un instrumento al servicio del mismo poder que dice combatir. Para entender la magnitud del problema, vamos a adentrarnos en un diagnóstico más profundo. Identificaremos 10 fallas que consideramos estructurales, es decir, que no son errores del sistema, sino son características de su diseño. La primera, universalismo abstracto y eurocéntrico. En este sentido, la pretensión de universalidad encubre que los derechos humanos son producto histórico específico. Se impusieron globalmente, marginalizando otras cosmovisiones sobre la dignidad humana, como la de los pueblos indígenas. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa cuando se impone una visión liberal, secular e individualista, como si fuera neutra y global? Esto no es inclusión, es neocolonialismo normativo. La consecuencia de esto es un imperialismo moral donde Occidente es el juez de los civilizados. También existe una instrumentalización geopolítica. Los derechos humanos son un arma discursiva. Se usan para desacreditar enemigos y justificar intervenciones. Mientras se ignoran violaciones en los países aliados, se condena a unos y se encubre a otros. ¿Dónde está la coherencia ética?, nos preguntamos. La selectividad, en este sentido, destruye la legitimidad del sistema. El resultado es un doble rasero, cinismo y desconfianza. Como tercer punto, identificamos individualismo y negación de lo colectivo. Este marco de los derechos humanos universales prioriza derechos individuales como la libertad de expresión, la libertad de propiedad, sobre derechos colectivos, autodeterminación, territorio. ¿Qué pasa con los pueblos, los territorios, las memorias colectivas? La dignidad no siempre se vive en singular. Otro elemento importante identificado es complicidad con el modelo neoliberal. El sistema ha coexistido pacíficamente con el avance del capitalismo global. Mientras se protegen derechos civiles, se ignoran derechos económicos y sociales. Se condena la tortura, pero se acepta que millones mueran por una pobreza que es evitable. Cabe preguntarnos otra vez, ¿qué tipo de humanidad estamos defendiendo entonces? Esto
lo consideramos como una hipocresía estructural. Otra falla identificada es la burocratización y la proliferación de las ONG que defienden a los derechos humanos. Esto se ha convertido en una industria profesionalizada. Grandes ONG internacionales, a veces desconectadas con las bases reales de las situaciones, fijan agendas y pueden caer en un extractivismo cognitivo. ¿Qué referimos con eso? Bueno, usan el dolor de las víctimas para informes que benefician más sus carreras que a las comunidades. Encontramos también otro elemento muy importante que es el mito del progreso lineal. La narrativa de que todo va mejorando oculta grandes contradicciones. ¿Qué pasa con los retrocesos? Las zonas de no derecho, las vidas que se consideran prescindibles, la autocelebración acrítica de cuestionar los límites del paradigma mismo, nos indican que estamos frente a una situación sin parangón. También tenemos un elemento importante a identificar que es la ignorancia de la colonialidad del poder. Este sistema no aborda cómo las violaciones están vinculadas a estructuras coloniales persistentes, tales como el racismo o el extractivismo. La universalidad es en realidad la universalización del occidental. Como un octavo punto identificado, tenemos un fetichismo legalista. La creencia de que basta con crear más leyes y tratados para generar cambios reales. La verdad es que esto lleva a una inflación normativa. Muchos papeles, poco cumplimiento. Se confunde el firmar un tratado con realizar un derecho. Más tratados, menos cumplimiento. ¿Acaso se confunde el papel con la práctica? Importante. Como noveno punto, identificamos la negación de la humanidad condicional. En la práctica, la humanidad se concede de forma condicional. Migrantes, racializados, pobres o presos son tratados como menos humanos y excluidos de la protección efectiva. El sistema tolera zonas de no derecho y es allí donde la vida se vuelve prescindible. Esto lo explica muy bien el filósofo Achille Mbembe con su concepto de necropolítica. Por último, identificamos la falacia del consenso. Se presume de un acuerdo global, el cual nunca existió realmente. Esta presunción silencia el diseño y las alternativas, presentando el modelo occidental como el único posible y deseable. Entonces, después de este diagnóstico tan crudo, ¿qué hacemos? ¿Tiramos los derechos humanos a la basura? Absolutamente no. El objetivo de esta crítica es radicalizar el proyecto, es exigirle que cumpla con su promesa, que hasta ahora es incumplida, de justicia, o que estos derechos humanos se transformen en algo totalmente nuevo, que atienda realmente las demandas y necesidades históricas de los pueblos, que incorpore culturas y tradiciones dejadas al margen en el pasado y que se convierta en un mecanismo de verdadero consenso global. La crítica, como decía Boaventura de Sousa Santos, es para descolonizar y no para desperdiciar. Se trata de reconocer el potencial emancipador de los derechos humanos,
pero que éste está limitado por terribles contradicciones. Entonces nuestra tarea es doble. Es desenmascarar las fallas, denunciar el doble rasero y la impunidad de estos derechos humanos universales y trabajar por un verdadero diálogo intercultural, donde otras voces, otros saberes, otras concepciones de la dignidad, como la de los pueblos originarios, las filosofías africanas, las luchas feministas del sur, puedan enriquecer y transformar o crear un sistema de derechos humanos. El desafío es pasar del universalismo impuesto a un sistema de derechos plurales, contrahegemónicos, contextualizados históricamente con reconocimiento de lo colectivo y la lucha política continua de los pueblos. Que estos estén construidos desde abajo, desde la diversidad. No basta con reformar el sistema, hay que transformarlo desde sus raíces. Solo así podemos construir un verdadero consenso global que no excluya, que no imponga y que no maquille el poder bajo el lenguaje de la dignidad. Gracias.